A lo largo de la historia del Imperio Otomano ha habido cientos, miles de visires, pero la verdad, ninguno como él. Ninguno llegó a estar tan cerca del sultán ni a tener tantísimo poder en sus manos. Hoy vamos a desgranar la increíble historia de Pargali Ibrahim Bashá, el esclavo que acabó gobernando un imperio. La pregunta es inevitable. ¿Cómo es posible que un ascenso tan meteórico terminara en una caída tan brutal? Y esa es la pregunta que lo define todo, la que nos va a guiar en este viaje. Es una pregunta simple en apariencia, pero increíblemente compleja. ¿Fue el amigo más leal que un sultán pudo tener o el traidor más ambicioso de la historia? Para que nos hagamos una idea de la magnitud del personaje, tenemos que empezar por aquí. Fijaos bien, nunca, ni antes ni después de él, un gran visir tuvo un poder ni remotamente parecido al suyo. Estaba casi a la altura del mismísimo sultán. Su vida, de verdad, redefine por completo los límites de la ambición. Y lo más alucinante es que todo esto empezó desde el punto más bajo que uno se pueda imaginar. Su viaje desde la esclavitud hasta la cima del poder es sin duda una de las ascensiones más bestiales y extraordinarias que se conocen. A ver, su historia arranca en 1494. Nace en Parga, en la actual Grecia, hijo de un simple pescador. Pero con solo 6 años, su vida da un vuelco. Unos piratas lo secuestran y lo venden como esclavo. Pero el destino a veces es caprichoso. En Manisa conoce al joven príncipe Solimán y se hacen, uña y carne. Cuando Solimán sube al trono en 1520, por supuesto, se lleva a Ibrahim con él a Estambul. Y solo 3 años más tarde, saltándose todas las normas y tradiciones, ¡pum!, Solimán lo nombra gran visir. Así, de la noche a la mañana, el esclavo se convierte en la segunda persona más poderosa del imperio. Pero ojo, que ser nombrado gran visir fue solo el pistoletazo de salida. A partir de ese momento Ibrahim no es que acumulara títulos, es que amasó un poder real, efectivo, que nadie, y digo nadie fuera de la familia del sultán, podría ni haber soñado. Es que su poder era un auténtico pulpo con tentáculos en todas partes. Era el gran visir, sí, el jefe de la administración, pero es que además era el gobernador general de todas las provincias europeas, y por si fuera poco, se casó con la hermana del sultán, Hatice, con lo que pasó a ser, oficialmente, de la familia. Lideraba los ejércitos en batallas clave como en Mohács, y encima era el jefe de la diplomacia, negociando tratados importantísimos. Vamos, que no se movía una hoja en el imperio sin que él lo supiera. Y si hay un detalle que lo ilustra a la perfección, es este. El chuk es un estandarte hecho con colas de caballo, un símbolo de autoridad máxima. Pues bien, el sultán Solimán tenía 7. ¿Sabéis cuántos le concedieron a Ibrahim? 6. 6. Un honor sin precedentes que lo colocaba, visual y simbólicamente, justo un escalón por debajo del propio sultán. Una auténtica barbaridad. Y claro, con tantísimo poder, ¿qué suele venir después? La arrogancia. Cuentan que ante unos diplomáticos extranjeros soltó esta perla. Soy yo quien gobierna este gran estado, pues todo el poder está en mis manos. Palabras mayores. Esa frase ya nos dice que el poder se le estaba subiendo a la cabeza, que empezaba a sentirse intocable, y ese fue su primer paso hacia el precipicio. Era casi inevitable. Esa soberbia, esa ambición sin límites, empezaron a cavar su propia tumba. El hombre que lo había sido todo gracias a la confianza ciega del sultán, poco a poco empezó a perderla. Y mientras, sus enemigos, que eran muchos, se frotaban las manos en la sombra. Pero si hubo un error, el error fatal, el punto de no retorno, llegó durante la campaña de Irak. Como Serasker, que era el comandante en jefe del ejército, Ibrahim empezó a firmar documentos con el título de Serasker Sultán. A ver, usar la palabra sultán, que estaba reservada única y exclusivamente para el soberano, era impensable. Fue un desafío directo a la autoridad de Solimán, una línea roja que jamás debió cruzar. Y a partir de ahí, todo se desmoronó. Fue un efecto dominó. Las acusaciones empezaron a lloverle, que se había ejecutado injustamente al ministro de Finanzas, que si malgastaba el dinero a espuertas. Empezaron a correr rumores de que en secreto seguía siendo cristiano. Sus rivales, claro, echaron más leña al fuego. Y para colmo, se ganó la enemistad de la persona más peligrosa de la corte, la esposa del sultán, la todopoderosa Hürrem, por apoyar a otro príncipe como heredero. La tormenta perfecta estaba a punto de estallar sobre él. Solimán, convencido de que su amigo del alma se había convertido en su mayor amenaza, tomó una decisión drástica y sin vuelta atrás. La escena final de la vida de Ibrahim Bashá iba a tener lugar en el mismo sitio que simbolizaba todo su poder, el palacio de Topkapi. La noche del 15 de marzo de 1536, Ibrahim fue a cenar con el sultán, algo que hacía constantemente, una cena más. Al terminar, se fue a dormir a sus aposentos de siempre, dentro del palacio. Pero esa noche, mientras dormía, un grupo de verdugos sordomudos entró en su habitación y lo estrangularon. Murió en silencio, sin juicio, por orden del hombre que lo había sacado de la nada, su mejor amigo.
Su muerte fue tan fulminante como lo había sido su ascenso. Y con él muerto, su historia, su legado, se reescribió de la noche a la mañana. Y mirad qué detalle tan brutal que lo resume todo. En vida le llamaban Maqbul Ibrahim, que significa el favorito. Tras su muerte pasó a ser Maktul Ibrahim, el ejecutado. El cambio de una sola letra resume su trágica historia, de ser el favorito a ser el ejecutado. Tremendo. Pero no les bastó con matarlo. Querían borrarlo de la historia, que no quedara ni el recuerdo. Su cuerpo lo enterraron en una tumba anónima, secreta, y su nombre fue eliminado de todos los registros oficiales. El hombre que había sido el dueño del imperio durante 15 años simplemente desapareció, como si nunca hubiera existido. Y así volvemos a la pregunta del principio. Entonces, ¿quién fue Ibrahim Baja? ¿Un estadista brillante al que su ambición le hizo volar demasiado cerca del sol? ¿O fue un traidor que, borracho de poder, se olvidó de dónde venía y cuál era su lugar? Su historia es una advertencia, ¿no?, sobre lo peligroso que es el poder absoluto. Y la respuesta a esa pregunta, bueno, quizás se la llevó con él a esa tumba anónima que a día de hoy nadie sabe dónde está.